Vamos a ver cada uno de estos indicadores. Indicadores de estructura, la accesibilidad. En la accesibilidad hay que evaluar 4 indicadores. Accesibilidad geográfica, accesibilidad cultural, accesibilidad económica y accesibilidad administrativa. En geográfica no hay problema, ¿no? Simplemente es la distancia que hay desde la casa del sujeto hasta el establecimiento de salud. ¿Cuánto tiempo se demora? Que puede ser a pie o puede ser en auto o en el medio de transporte usual. Accesibilidad cultural, si la población acepta o no acepta la medicina occidental. Y al revés, accesibilidad cultural también del personal de salud, si acepta o no acepta las costumbres y creencias de la población. Se da por los dos lados. Accesibilidad económica, si la población tiene o no tiene dinero para pagar los servicios de salud, que es las tarifas de los establecimientos de salud que tienen establecidos. Y la accesibilidad administrativa está relacionada, por ejemplo, con los horarios. Usualmente los establecimientos de salud tienen un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si un señor o una señora trabaja, obviamente en ese lapso de tiempo está trabajando y no tiene posibilidad de acudir al establecimiento de salud. Eso es un problema administrativo, ¿no? Los horarios del establecimiento muchas veces no se ajustan a los horarios disponibles que tiene el usuario. Y el otro indicador es de disponibilidad. Este es uno de los indicadores más utilizados. De los dos, el más utilizado es este de disponibilidad. Es la relación que existe entre los recursos existentes y la población. Y estos indicadores de disponibilidad puede ser, por ejemplo, de infraestructura. ¿Qué indicador de infraestructura conocemos? Disponibilidad de establecimiento de salud por población. Disponibilidad de hospitales por población. Disponibilidad de camas por población. Todos son indicadores de infraestructura, indicadores de disponibilidad. También podemos hacer la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de ecógrafos en una población, ahora que se utiliza bastante en salud materno-fetal o materno-infantil. Disponibilidad de rayos X, disponibilidad de tomógrafos, etc. Y de estos, el más conocido de todos, y probablemente lo han visto muchas veces, es la disponibilidad de recursos humanos. Médicos por habitantes, enfermeras por habitantes, odontólogos por habitantes. Todos esos indicadores son indicadores de estructura. Y dentro de estructura, en el ítem de indicadores de disponibilidad. Indicadores económicos también se utiliza. Por ejemplo, el gasto per cápita en salud en Perú no es un indicador económico. ¿Cuánto se gasta en salud por cada peruano? Entonces, estos son en general los indicadores de estructura, ¿no? Indicadores de accesibilidad, de disponibilidad. Los indicadores de procesos. El indicador de proceso más sencillo, más fácil de calcular es el de actividades. Simplemente tenemos que contar el número de actividades, ¿no? Número de atenciones realizadas, número de exámenes de Papa Nicolau, número de dosis de vacunas aplicadas, de visitas domiciliarias realizadas, etcétera. Este es el indicador de proceso más fácil de estimar, ¿no? Solamente hay que contar. El otro indicador de proceso es la productividad y el rendimiento. ¿Qué cosa es la productividad? Es número de actividades realizadas por unidad de recurso disponible por unidad de tiempo. Y el rendimiento es el número de actividades realizadas por unidad de recurso utilizado. Esto que parece un trabalenguas y suenan bastante parecidos, en realidad hay una diferencia. En la productividad y en el rendimiento, el numerador es idéntico. Número de actividades realizadas, número de actividades realizadas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el denominador. En la productividad es unidad de recurso disponible y en el rendimiento es unidad de recurso utilizado. ¿Cuál es la diferencia? Les pongo un ejemplo. Un médico que trabaja en un establecimiento de salud trabaja 150 horas mensuales, ¿no? Y ha realizado 300 consultas. ¿Cuál es el rendimiento en este caso de este médico? Número de actividades realizadas, 300. Número de unidades de recurso utilizado, 150 horas médico, mensual, en un mes. Entonces las unidades de recurso utilizado son 150 horas médicos. Entonces el rendimiento en este caso es 2.
¿Ok? ¿Cómo calcularíamos su productividad? De la misma manera, número de actividades realizadas por unidad de recurso disponible, 300. Perdón, número de actividades realizadas, 300. Unidad de recurso disponible por unidad de tiempo, 150. Sale igual, exactamente, sale igual. Entonces, en este caso, productividad y rendimiento coinciden, pero en algunos casos hay diferencias. Vamos a suponer que este médico que trabaja 150 horas mensuales se enfermó y estuvo 50 horas del mes sin trabajar. Entonces, trabajo efectivo ha sido solamente 100 horas. Entonces, aquí sí vamos a encontrar diferencias. ¿Cuál sería su productividad? Número de actividades realizadas, 300. Número de unidades de recurso disponible, 150 horas. Unidad de recurso disponible, en este caso se mide por horas médicos. Estamos utilizando esa unidad, horas médicos. Entonces, unidad de recurso disponible por unidad de tiempo, 150 horas. Esa 150 horas está disponible porque nosotros le pagamos por esas 150 horas. Así es que si él se enfermó o se ha ido a capacitarse, etcétera, esas horas se están pagando. Es unidad de recurso disponible. Pero ¿cómo será su rendimiento? Número de actividades realizadas, 300, no va a variar. Número de unidades de recurso utilizado, 100. Y aquí sí va a haber diferencia. Entonces, algunas veces productividad y rendimiento van a coincidir. Otras veces productividad y rendimiento van a ser diferentes. Entonces, el ejemplo que les he puesto es simplemente para poder diferenciar que en productividad y rendimiento lo que cambia es el denominador. Indicadores de proceso, el uso. Este indicador de uso tiene dos subindicadores, ¿no? La intensidad de uso y la extensión de uso. ¿Cómo se estima la intensidad de uso? Es el número de veces que hemos prestado servicios, una atención, etcétera, en la población que tenemos asignada. ¿Qué colocamos en el numerador? Número de atenciones y en el denominador, número de personas atendidas. ¿Cuál es la diferencia entre atenciones y atendidos? Bueno, para ustedes de repente en este momento no es usual estas dos palabras, pero cuando vayan a los establecimientos de salud todos los días van a ver atenciones y atendidos. Atenciones es el número de servicios o de prestaciones que se dan, que pueden ser consultas, etcétera. Y atendidos son los sujetos que son a los cuales se le presta la atención en el establecimiento de salud. Por ejemplo, yo puedo tener 30 atenciones y 10 atendidos. ¿Qué significa eso? Que 10 personas se han atendido en el establecimiento de salud, en promedio 3 atenciones cada una. Son 10 personas, 10 atendidos, cada uno tuvo 3 atenciones, son 30 atenciones. Entonces, en el numerador va atenciones, en el denominador el número de personas atendidas. ¿Qué nos va a dar la intensidad de uso? El promedio de las atenciones realizadas por cada usuario del establecimiento de salud. La extensión del uso es la proporción de la población que usa un servicio en el periodo de tiempo. En el numerador va número de personas atendidas, los usuarios. En el denominador va la población de referencia, la población asignada al establecimiento de salud. Entonces esa es la diferencia entre intensidad de uso y extensión de uso. La intensidad de uso, en términos prácticos, es promedio de atenciones por cada usuario, y la extensión de uso es la cobertura de la población que hace uso de un establecimiento de salud. En general, esta extensión de uso es una cobertura, ¿no? Si arriba tenemos atendidos y abajo tenemos población de referencia, eso nos da una cobertura. Indicadores de proceso, el sexto. Utilización. Es la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para una actividad por unidad de tiempo. Ejemplo, el porcentaje de ocupación de camas, ¿no? Número de días camas ocupadas sobre número de días camas disponibles. Esto multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje de ocupación. Calidad. La calidad es una combinación de características humanas y tecnológicas que tienen los servicios. Hay una calidad técnica y una calidad humana. La calidad técnica se define en términos de 4 variables: la integridad, los contenidos, la destreza y la oportunidad. Entonces, para que una atención tenga calidad técnica se tiene que dar en su integridad, es decir, satisfacer todas las necesidades del usuario. Si un niño viene con una neumonía,
tenemos que prestarle o darle toda la atención y hacerle los exámenes de laboratorio o los exámenes de ayuda diagnóstica necesarios para poder atender a ese niño. Entonces, si solamente hago el diagnóstico clínico y no completo con los exámenes auxiliares y los exámenes de imágenes, no sería una atención íntegra. Los contenidos, hacer todo lo que se debe de hacer en cada caso. La destreza, hacer bien lo que se debe de hacer. Y la oportunidad, hacer a tiempo lo que debe hacerse. Y la calidad humana está relacionada obviamente con la calidez, la forma como percibe el usuario la atención que le estamos brindando. Indicadores de resultado. Pues todo lo que hemos visto anteriormente eran indicadores de proceso, y los primeros dos que vimos, accesibilidad y disponibilidad, eran indicadores de estructura. Los indicadores de proceso son tres: cobertura, eficacia y eficiencia. ¿Qué cosa es la cobertura? Es la proporción de la población objetivo que recibe la atención. En este caso estamos colocando una cobertura para niños vacunados, ¿no? Número de niños vacunados en el numerador y número de niños susceptibles en el denominador. Esto multiplicado por 100. Y vendría a ser la cobertura de niños vacunados. La eficacia es el logro de los objetivos del programa sobre los usuarios del mismo. En este caso, estoy poniendo como ejemplo número de quejas atendidas sobre número de quejas recibidas, multiplicado por 100. En términos generales, la eficacia viene a ser simplemente el logro de los objetivos. No interesa cuánto cuesta, lo que interesa es lograr los objetivos. En cambio, eficiencia es el logro de los objetivos, pero al más bajo costo, y se obtiene de la relación entre los costos y los efectos del programa. Aquí, por ejemplo, costo del programa de capacitación sobre número de trabajadores capacitados, para ver cuánto cuesta un trabajador capacitado. Y por último, los indicadores de impacto. Es el resultado de las acciones del programa, como le mencionaba, sobre la población objetivo. Es a mediano o a largo plazo, usualmente a largo plazo. ¿Cuáles son los indicadores de impacto? Cualquier tasa. Tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, etc. Cualquier tasa es un indicador de impacto. Y el otro indicador, aparte de las tasas, es la efectividad. La efectividad se define como el resultado de las acciones sobre la población objeto de los mismos. Y la efectividad a veces se calcula por la diferencia de tasa de años diferentes o con el porcentaje que se ha reducido en el transcurso de los años. Por ejemplo, ¿cómo medimos la efectividad en este caso? Mortalidad infantil en el año 1985 menos mortalidad infantil en el año 90 sobre la mortalidad infantil en el 85 multiplicado por 100. 95, que era la mortalidad infantil en el año 85, menos 85 sobre 95%. Y eso me da una efectividad de 10.5%. Entonces, resultado de impacto, todas las tasas, y la efectividad, que viene a ser una diferencia entre las tasas. Veamos algunas preguntas. Preguntas que han venido en exámenes anteriores. Son requisitos de un buen indicador de salud, excepto especificidad, cobertura parcial, confiabilidad, sensibilidad y aceptabilidad. ¿Cuál no es un requisito de un buen indicador? Cobertura parcial, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros confiabilidad? ¿Cuál es el sinónimo de confiabilidad? Que sea objetivo, ¿no es cierto? Que sea objetivo. Entonces, objetivo y confiabilidad es lo mismo. Y algunos consideran también como un requisito de los indicadores la aceptabilidad. La aceptabilidad por los usuarios de esos indicadores. Es decir, que si yo diseño un indicador para evaluar, qué sé yo, la mortalidad materna, ese indicador tiene que ser aceptado por los usuarios de ese indicador. A eso se refiere con este último criterio de aceptabilidad, que algunos lo consideran como un quinto criterio
o como un quinto requisito de un buen indicador de salud. Entonces aquí cobertura parcial es la que no es. El Ministerio de Salud toma como primera prioridad para señalar un problema de salud pública el indicador brote epidémico, calidad de atención médica, magnitud del daño, recorte del gasto o perfil demográfico. ¿Cuál es? Magnitud del daño. La respuesta aquí es la C. Es un indicador de la calidad de estructura de los servicios de salud, relaciones interpersonales, equipamiento, recuperación, satisfacción del usuario, integralidad, equipamiento, ¿no? Equipamiento. La relación porcentual entre el número de atendidos y el número de objetos susceptibles a recibir la atención se denomina rendimiento, concentración, consultantes, cobertura o grado de ocupación. La respuesta es la D, ¿no? Cobertura. Un puesto de salud tiene una población total de 1.200 habitantes, de los cuales 100 son menores de un año. Se aplicó vacuna pentavalente, primera dosis, 80 niños, segunda dosis, 75 niños y tercera dosis, 70 niños. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de protegidos? ¿70 seguros? Primero, la vacuna pentavalente. ¿Cuál es el contenido de la vacuna pentavalente? ¿Contra qué? DPT, pertusis, tétanos. Es la DPT más hemófilos influenza, no es influenza, es hemófilos influenza B más hepatitis B. Esa es la pentavalente. Para que un niño sea protegido por la vacuna pentavalente, ¿cuántas dosis tiene que tener? 3 dosis. Ok. Entonces, si se necesita 3 dosis para que un niño sea protegido, ¿cuál de los 3 datos es el que voy a tomar? La última, ¿no? Tercera dosis, 70 niños. Cobertura. Número de personas atendidas por un servicio sobre la población programada que necesita el servicio. ¿Cuántos son atendidas en este caso? Se considera como atendidos los protegidos, ¿no? Que son 70, y la población susceptible, que son 100 menores de un año, ¿no? Eso me da una cobertura de 70%. Aquí está mal la respuesta, ¿no? 70. Un centro de salud con una población de 70.000 habitantes en el año 2003, en consulta médica externa, programa 4.000 atenciones para 2.000 habitantes, con una concentración de 2 y un rendimiento de 4. Pregunta, ¿cuántas horas médico necesitará? ¿Cuántas horas médicos se necesitan? 1.000. A ver, ¿qué cosa es rendimiento? Número de productos o número de actividades realizadas sobre recurso utilizado por unidad de tiempo. El rendimiento me dicen que es 4, ¿ok? El número de productos o actividades realizadas, 4.000 atenciones. Y lo que nos están pidiendo es cuántas horas médicos voy a necesitar. El recurso utilizado por unidad de tiempo. ¿Cuántas horas médicos necesito? ¿Ok? Entonces de aquí simplemente despejamos las horas médicos. 4.000 sobre 4 igual 1.000. Entonces la respuesta es la A. Esa es una buena pregunta. En todo problema, nosotros en algún momento hemos postulado a la universidad, ¿no es cierto? Y nos han dicho desde la academia que en un problema siempre nos colocan datos distractores y datos que realmente sirven para poder resolver el problema. En este caso nos están colocando datos distractores. La concentración en este caso no lo utilizamos para nada, es un dato distractor. Entonces los que no están entrenados, los que no conocen el tema, van a decir, bueno, ¿y esto cómo lo hago, no? Me dan concentración, me dan datos, pero la población de habitantes, pero eso no se va a utilizar en la resolución del problema. Se consideran como datos distractores. Y la concentración es el número de atenciones que se realiza por cada sujeto. Durante el año 2006, una comunidad de 800 habitantes, el 60% son mujeres, el 40% son varones, el 7.5% son adultos mayores. Se planifica una campaña de atención y se espera atender
al 10% de cada grupo señalado. ¿Cuántas atenciones se debe programar por segmento poblacional? ¿Cuál es? La A, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo sale. Tenemos los segmentos de la población. Población total 800. Me dicen que de estos 800, el 60% son mujeres, es decir, 480. 40% son hombres, 320. Y 7.5% es adulto mayor, que son 60. Esta es la población total por cada uno de los segmentos. Y después nos dicen que se espera atender al 10% de cada grupo señalado. Entonces lo que tengo que hacer es estimar el 10% de esta población de cada segmento. 10% de 480, de 320 y de 60. ¿No? Entonces la respuesta es la A, ¿no? 48, 32 y 6. Un centro de salud tiene una población de 20.000 habitantes. Habiendo programado 8.000 consultas externas para un año, usando 2.000 horas médicos, han atendido a 400 pacientes nuevos, 600 reingresos y 3.000 consultas continuadoras. ¿Cuál es el porcentaje de avance de metas de consulta? ¿Cuánto sale? 50%. ¿Seguros? A ver, ¿qué son pacientes nuevos? Los que llegan por primera vez a la consulta. ¿Ok? Primera vez a la consulta. Esos son pacientes nuevos. ¿Quiénes son pacientes reingresos? ¿Quiénes son los reingresos? Los que han sido atendidos en años anteriores y que este año los estamos volviendo a atender. Es un reingreso. Y las continuadoras, en el mismo año tienen más de una atención. Ok. Entonces, vamos a ver cómo estimamos o cómo resolvemos este problema. ¿Qué nos están pidiendo? El porcentaje de avance de metas. Vendría a ser una cobertura, un porcentaje, ¿no? Número de personas atendidas por un servicio sobre la población programada que necesita el servicio. ¿Cuántas personas se han atendido? 400 más 600 más 3.000, ¿no? ¿Y cuál es la población programada? 8.000, ¿no? Habiendo programado 8.000 consultas externas. Eso es lo programado. Multiplicado por 100 me va a dar una cobertura o un porcentaje de avance del 50%. En un puesto de salud se han producido 2.800 consultas médicas al año y se dispuso para el mismo 400 horas médico. Pregunta, ¿cuál es el rendimiento? Sale al ojo, ¿no? Está fallando. La fórmula de rendimiento: número de actividades realizadas, 2.800 consultas médicas, y recurso utilizado, 400 horas médico. Eso me da un valor de 7. La eficiencia de un programa se establece por la relación entre. Entonces, miren la importancia de diferenciar entre eficacia y eficiencia. El término eficiencia, ¿qué va asociado? Costos. Entonces, si eficiencia va asociado a costos, automáticamente descartamos A, descartamos D y descartamos E. Nos quedamos con dos alternativas. Costo del programa sobre número de personas programadas o costo del programa sobre número de personas curadas. ¿Cuál es? La C.
sobre número de personas curadas. 21. Pregunta 21. Se define como el resultado de las acciones de salud sobre la población objeto de las mismas. Efectividad, eficacia, accesibilidad, eficiencia o rendimiento. Resultado de las acciones de salud sobre la población. ¿Qué cosa es? Efectividad, ¿no? Recuerden que los indicadores de impacto son sobre población, las tasas y la efectividad. Solo para recordarles. Indicadores de estructura, accesibilidad, disponibilidad de procesos, actividades, productividad, rendimiento, uso, utilización, resultados, cobertura, eficacia, eficiencia, y de impacto, las tasas y la efectividad. Usted desea proteger contra el sarampión a los niños menores de 2 años, de una microred, logrando vacunar al 90%. A los 6 meses se inicia una epidemia de sarampión. ¿Cuál es el problema desde la perspectiva del proceso de evaluación? ¿Es un problema de equidad, de eficiencia, de efectividad, de eficacia o de inequidad? Entonces, utilizando los términos en la evaluación, ¿cuáles descartarían? Equidad no se utiliza en la evaluación. Y de la misma manera, inequidad. Entonces nos quedamos con 3. Eficiencia, efectividad y eficacia. ¿Por aquí mencionan costos? Entonces no es eficiencia. ¿Ok? Descartamos eficiencia. Nos quedamos con 2. Efectividad o eficacia. ¿Cuál de los dos es? ¿Eficacia o efectividad? A ver, vamos a analizar el problema. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna antisarampionosa? 95% de eficacia. ¿Qué significa eficacia? Que el 95% de cada 100 niños logra seroconvertir y alcanza títulos de anticuerpos que protegen al niño contra el sarampión. Hay un 5% que, a pesar de ser vacunado, no va a alcanzar esos títulos protectores. O sea, su eficacia no es 100%, es 95%. La efectividad. ¿De qué depende la efectividad? La eficacia se mide en términos ideales. La efectividad se mide en términos de campo. Entonces la eficacia puede ser alta, pero si nosotros la aplicamos en el campo, la efectividad probablemente se va a reducir. ¿Qué más podemos analizar? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es vacunar al 100% de los niños. Pero, ¿qué porcentaje de niños ha sido vacunado? Solo se ha vacunado al 90% de los niños. ¿Ok? Solo se ha vacunado al 90% de los niños. El objetivo es vacunar al 100%, pero se ha vacunado al 90%. ¿Es un problema de eficacia o de efectividad? De eficacia, ¿no es cierto? Ahora, el objetivo de vacunar al 100% de los niños, eso es lo ideal, pero lo mínimo aceptable es 95%. Entonces está por debajo del mínimo aceptable, que es 95%. Solo se ha logrado 90%. 90% de niños vacunados. Entonces, calculando la efectividad en la población, con esta eficacia de la vacuna de 95%, aquí no es eficacia, no es cobertura, para no confundirlos. En lugar de eficacia es cobertura, ¿no? Solo se ha logrado vacunar al 90% de los niños. Entonces, con esta cobertura del 90% de los niños vacunados, y sabiendo que la eficacia de la vacuna es solo 95%, la efectividad vendría a ser 85.5% de los niños, ¿no? Que van a seroconvertir. Entonces, aquí el problema no es un problema de efectividad, sino es un problema de eficacia.